Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Siguiendo en el desarrollo de esta serie, que tantas enseñanzas Dios nos está dando a través de ella. De su palabra, por supuesto, Mateo 3:8, recuerden, hace frutos dignos de arrepentimiento. ¿En qué consiste esto? Demostrar con nuestra forma de vivir que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, es decir, de las fallas que hemos cometido, y que por supuesto esto nos invitó a que nos acerquemos a Dios, y eso es lo que estamos haciendo. Y es lo que estamos haciendo, precisamente, para seguir aprendiendo de Dios. Qué cosa tan maravillosa. Ayer habíamos terminado con Lucas 15, 14, 20, acerca del acto de la voluntad, que es mi decisión de darle la vuelta al pecado. Entonces, en vez de pecado, entonces quiero es obediencia a Dios, porque el pecado es desobediencia. Darle la vuelta es sujetarme a los principios divinos, a la voluntad de Dios. Y entonces leíamos Lucas 15, 14, 20 con el relato del hijo pródigo, y que hoy lo vamos a explicar entonces todo lo que conlleva precisamente. Y te decía que el hijo pródigo nos enseñó que es un hijo que no se sujeta a las disciplinas que en el hogar, que sus padres le demandan, que son importantes. Entonces, que la Biblia dice, entonces el hijo que no se sujeta a la disciplina es un bastardo, imagínate. Y es lo que este hombre reconoció una vez que le llegó la más ardua necesidad, tanto que quiso comer de las algarrobas que le daban a los marranos, imagínense. Y ahí es donde viene el versículo 17 y dice, y volviendo en sí. Ahí fue donde este hombre reaccionó. Vamos a ver entonces, en los versículos de este texto, de Lucas 15, 14 al 20, en los textos precisamente 14 al 16, todavía el hijo pródigo, si leemos nuevamente, todavía el hijo pródigo no había entrado en el arrepentimiento genuino. En esos momentos él estaba en el proceso de reconocimiento. Tampoco aquí había arrepentimiento genuino. Entonces, si él hubiera encontrado a alguien que le hubiera dado dinero, muy seguramente él se hubiera quedado ahí y no hubiera regresado a la casa de su padre, y menos hubiera reconocido que el error tan grande que cometió, ¿cierto? Porque eso fue lo que le sucedió realmente en esos versículos que nos relata la palabra de Dios. Y vamos a leerlos, 14 al 16, para que llevemos el consecutivo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió una hacienda para que apacentase cerdos. 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Te das cuenta? Pero nadie le daba. O sea, no había solución. Le dieron trabajo, pero primero tenía que ganarse. O sea, primero tenía que trabajar, y él lo primero que necesitaba era calmar el hambre que tenía. ¿Y de qué manera? Entonces, hasta ahí todavía no. Y muy seguramente, si a él, en vez de un trabajo, le hubieran dado plata, y si aquellas personas con las cuales se gastó toda la herencia realmente mal gastada, pésimamente, muy seguramente no hubiera entrado en sí y volviendo en sí, y no se hubiera arrepentido y no hubiera buscado a su papá bajo ninguna circunstancia.
¿Te das cuenta cómo es que el arrepentimiento tiene que entrar en la vida de una persona? Y todo lo que tiene que suceder, las cosas realmente que Dios permite por su mismo amor y por su misma misericordia. El sufrimiento enseña, pero cuando yo entro en esa posición, hombre, de saber que yo me he equivocado muchísimo, entonces llega un momento en que yo sí tengo esa actitud de pensar, pero es que yo me he equivocado mucho, es que nada me sale, es que las cosas son para atrás. Bueno, mejor dicho, así es como muchas personas, y muy posiblemente tú también has podido pensarlo así. Te has podido relacionar con ese tipo de personas también. Pero también es cierto que muchos, después de tantos ires y venires, de tantas caídas, entonces resulta que ellos dicen, no, ya yo tengo que ponerle un alto a mi vida, yo no puedo seguir así. Y es ahí donde vienen estas enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, nosotros confundimos, ponle sentido a esto, nosotros confundimos arrepentimiento con reconocimiento. Porque eso fue lo que sucedió en este muchacho. Él reconoció que tenía hambre y que tenía una necesidad, pero todavía no estaba el arrepentimiento. Por esto es que caemos otra vez y otra vez y no nos podemos controlar. Y es que todavía en el reconocimiento somos muy frágiles. El pecado desnuda nuestra alma y nos hace frágiles. El pecado desnuda nuestras emociones y sentimientos. Y mira, permíteme que te diga algo que es lo que se experimenta, y esto no por cualquier persona, por cualquier ser humano lo puedo decir realmente, y por supuesto por mí también. Cuando uno ha desobedecido a Dios, es porque no está siendo inducido por la palabra de Dios, y es aquí el diablo, Satanás, el que está haciendo las suyas en nosotros, y nosotros se lo estamos permitiendo. Pero no contento con que ya le hayamos desobedecido a Dios, mira que Él siempre quiere la destrucción de nosotros. Y eso es lo que tienes que aprender a entender. Eso es lo que tienes que aprender a comprender por la palabra de Dios. Y eso Cristo mismo, tu Salvador, te lo dejó escrito en Juan 10:10, en la primera parte. El ladrón, que es el símil del diablo, de Satanás, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hace un ladrón. Literalmente en la vida actual eso es lo que hace. Mata, roba y destruye, ¿cierto? Cualquiera de las tres, y en muchísimas ocasiones comete las tres realmente. Así de sencillo. Entonces es lo que realmente también tiene en su mente el diablo. De hecho, el diablo es el que le ha colocado ese sentimiento maligno al ladrón que va a robarle a alguna persona, matar, hurtar y destruir. Es así como realmente Él opera en nuestras vidas. Y no contento por eso, entonces te decía, entonces no solamente ya sabiendo que desobedecimos a Dios, sino que Él también nos quiere ver, pero eliminados totalmente, porque el diablo no quiere nada bueno. Él es el padre de mentiras. Él no sabe nada bueno, absolutamente. Él no conoce en su lenguaje, en su léxico, en su mente, en sus pensamientos. Esa palabra no existe para él. Bueno, no existe. Misericordioso no existe. Bondadoso no existe. Él solamente sabe de matar, hurtar y destruir, según la Reina Valera 1960, Juan 10:10, la primera parte, ¿cierto? Pero mira que el lenguaje del Señor Jesucristo es totalmente contrario, y Él termina diciendo en ese mismo texto: mas yo vine para darte vida y vida en abundancia. Pero mira que hay dos puntos de vista. Yo soy el que elijo, y es así cuando se comete un error, entonces ahí viene entonces el arrepentimiento, que no es el genuino, porque todavía no es, sino que estamos muy confundidos, y eso es lo que te ha podido pasar. Somos frágiles, seguimos siendo una presa fácil para que el diablo siga haciendo lo que quiera en nosotros. Eso sucede actualmente, y eso se ve continuamente en la vida de muchas personas, y estoy hablando también de cristianos, porque es que hay muchos cristianos que se dejan, permíteme esta palabra y perdóname, se dejan jonjolear, se dejan mover
muy fácil por el diablo. Sencillamente los tiene para allá y para acá, para allá y para acá, y no les permite tomar decisiones claras y concretas que realmente son las que ellos necesitan. Ahora, miremos por ejemplo en los versículos 17 al 20 y vamos a leerlos. Versículos 17 al 20 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. A ver, yo te pregunto aquí, para entrar en estos textos que ya y terminamos así, por ejemplo, la explicación de este texto, Lucas 15, 14, 20. Mira lo que la Biblia nos enseña con esa parábola del hijo pródigo, lo que es un papá. ¿Sí te das cuenta? Lo que es un papá. Y ahí estamos hablando de que son seres humanos. Ahora, si un padre de un ser humano, que bien dicho por el Señor Jesucristo, y si ustedes siendo malos les saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, a sus hijos, ¿cuánto mi Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Ponle sentido. Entonces, es aquí donde tienes que aprender a entender lo que es tan importante para Dios, que tú y yo reconozcamos nuestros errores. Porque si el Padre humanamente, el Padre humano, tuvo misericordia de su Hijo después de que le dio toda su herencia, la Biblia dice que le dio toda la parte de la herencia que a él le correspondía. Imagínate, entonces dejó al otro con la mitad y ya cuando volvió, ¿qué le iba a corresponder? Y el padre no entró a decirle absolutamente: ahora tienes que comenzar de abajo. No, mira cómo la historia dice que se regocijó, que mandó a matar animales, que hizo una fiesta, que lo bañó, le puso un buen calzado, buena ropa y le dio un anillo. Bendito sea el Señor. Si eso es un ejemplo que el Señor Jesucristo relata dentro de la humanidad, ahora puedes pensar tú lo que hace nuestro Papá Dios cuando una persona se arrepiente. Que ya te digo, es lo que nuestro enemigo no quiere, que nosotros nos arrepintamos genuinamente, de corazón, sinceramente, como Dios lo demanda. Entonces, como Él no lo quiere, entonces por eso es que siguen entonces las situaciones horribles en nuestras vidas realmente. Pero mira cómo este hombre hizo de su hijo, una vez que lo vio, fue movido a misericordia. Así dice la palabra de Dios. Así nos enseña realmente que Él se levantó. Es aquí cuando verdaderamente entonces empieza el verdadero arrepentimiento. Entonces la frase "y volviendo en sí", dijo, ¿cierto? Denota un reconocimiento y un futuro cambio. Y en la NTV dice: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, ¿te das cuenta? Y volviendo en sí, quiere decir que entró en razón. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando él pidió la herencia para írsela a malgastar, no estaba en razón, era una persona que no tenía los 5 sentidos en el momento, era irracional desde ese punto de vista. Entonces, puedes darte cuenta la condición en la que estaba antes y en la que entró una vez que experimentó el sufrimiento. La palabra levantándose conlleva una acción, una decisión, un control de voluntad. Aquí se conjugó el arrepentimiento genuino del hijo pródigo. Y cuando éste hizo la acción, también tomó la decisión y la fuerza de voluntad. Por eso te decía al principio el tema de que es la voluntad, la toma de decisiones. Entonces, y eso fue lo que hizo entonces. Tomó esa decisión. Así que siguió y fue y se encontró con su papá. La palabra dice que cuando el padre vio a su hijo, fue movido a misericordia y corrió. De la misma manera, cuando tu arrepentimiento entonces es genuino delante de Dios, Él te da de su misericordia, y siempre de su misericordia viene lo mejor de Dios. Recuerda que dice la Biblia que nuevas son las misericordias cada mañana. Imagínate pues, para que te acerques a Dios. Cuando en cualquier momento Dios tiene misericordia de ti, puedes estar seguro que lo mejor de Él viene para ti, para tu casa.
misericordias de Dios. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. En primer lugar, porque te está salvando de algo, y en segundo, porque te va a llenar de bendiciones. Interesante, interesantísimo esto. Qué bueno si le prestamos no mucha, sino toda la atención. Qué bueno que tú te sentaras realmente y recapacitaras, que vuelvas en sí. ¿De qué, pastor? ¿Pero de qué? De eso. ¿Qué tanto estás amando al Señor Dios, tu Dios, al Dios de la salvación, a tu Cristo? ¿Qué tanto te le estás entregando a Él? ¿Qué tanto estás viviendo para Él realmente? Y entonces estás en una posible vida irracional. ¿Por qué? Porque como dices que ya tienes a Cristo, entonces ya vives una vida normal, y no estás marcando una gran diferencia realmente. Ponle sentido a esto. Entonces el arrepentimiento es un cambio radical en el interior del hombre, y este solo puede ser iniciado por el Espíritu Santo. Y lo hace posible, claro que sí, por medio de una regeneración que empieza a producirse en la nueva vida dentro del nuevo ser. Ponle cuidado a esto. Escucha atentamente. Escucha con toda tu atención. Préstale toda tu atención a estas enseñanzas. El Espíritu Santo es el que está presto allí. Y si tú accedes, entonces va a haber un arrepentimiento genuino, va a haber un arrepentimiento que realmente y sencillamente se va a experimentar. Algo nuevo tiene que pasar en un arrepentimiento genuino. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Mira qué interesante. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Pone sentido, pues, el que estaba sentado en el trono. Ahora, te lo quiero relacionar. De Apocalipsis, devolvámonos a Isaías. ¿Cuántos años nos estamos devolviendo aquí? Y mira la perfecta relación que tiene la palabra de Dios. De Apocalipsis 21:5 a Isaías 43:19b, la segunda parte, dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Mira, ese es el Dios todopoderoso, es el Dios que hace todo nuevo. El arrepentimiento hace las cosas nuevas, te muestra un nuevo estilo de vida. El verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento genuino te está diciendo, ahora vas a ver el cambio de vida que va a haber en ti. ¿En dónde? Recuerda, en esas tres partes. En tu mente, con nuevos pensamientos. En tu boca, con un nuevo lenguaje. Y en tu corazón, en tus decisiones, con un nuevo estilo de vida. ¿Acaso no es maravilloso esto? ¿Acaso no vale la pena entonces entrar en ese raciocinio espiritual de aprender a entender a Dios y a conocerlo por medio de su palabra, para así mismo ser redargüidos a la luz de la Biblia, lo que es útil ella? Enseña, corrige, redarguye e instruye. Enseña, redarguye, corrige e instruye. Siempre para las buenas obras, para que hagamos buenas obras. Una persona que no se arrepiente no conoce las buenas obras, no hace buenas obras. Pero un arrepentimiento genuino en ti te va a hacer que hagas buenas obras. Vas a agradar a tu papá. Lo vas a agradar desde todo punto de vista. Qué maravilloso, ¿no? Ahora acerquémonos a Él. Acerquémonos. Y luego continuamos con esta hermosa serie, porque lo que viene es muy bueno. Te lo aseguro que será de gran bendición para ti. Acerquémonos al Señor Dios Todopoderoso, digámosle gracias, gracias y gracias, Señor bendito, por seguirme mostrando tus misericordias, Señor, por mostrarme tu palabra, Señor. Es que es fácil poder comprender tu palabra, Señor. Cuando yo dispongo todo lo que yo sé de mí para conocerte a ti, entonces yo veo que tu palabra, Señor bendito, es de fácil comprensión. Sí, y te doy gracias, Señor bendito. Anteriormente no lo entendía así, anteriormente era totalmente difícil para mí, Señor bendito, pero ahora entiendo que sí se puede comprender y sí te puedo conocer más.
y eso es una gran bendición para mi vida. Y aún así, Señor, qué bueno poderte agradar, que tú te agrades de mí, que yo pueda, Señor bendito, oh Dios, ser el hijo que tú quieres, la hija que tú quieres que yo sea. Gracias, Padre Santo. La gloria es tuya en Cristo Jesús. Amén. Amén. Toda la gloria para Dios. Sigámosle dando a Dios toda honra y gloria y sigamos estando activos en el Espíritu para seguirle conociendo a Él. Ánimo, no te vayas a patraciar. Vamos para adelante siempre. Tenemos al Cristo Todopoderoso, al Cristo que venció la muerte. Ese es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y que tenemos al Espíritu Santo que nos enseña a vivir la vida de Cristo. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.